Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Hoy quiero hacer como introducción al tema que voy a tratar el día de hoy, un recorderis, un repasis. Siempre que uno está acabando el año, ¿cierto? En el colegio hacen el repaso para los exámenes. Yo voy a hacer un repaso con ustedes de lo que les hemos enseñado en otras ocasiones. ¿Cuántos creen que la Biblia es una bendición? Amén. ¿Y cuántos saben que la Biblia está dividida en algunas secciones, ¿cierto? Capítulos, versículos, ¿cierto? ¿Lo sabían ustedes? ¿Cuántos saben que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento? ¿Cierto? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66. Entonces, ¿cuál es el número, el teléfono de Dios para que Él nos hable? ¿Cuál es? ¿Jeremías 33:3? No. Ese es un texto muy lindo que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, pero tiene letras y los números telefónicos son solo números, ¿cierto? Y ya poner 33 pues no queda. Hay un teléfono de Dios donde Él nos habla directamente. No necesitamos secretaria ni conmutador, ¿cierto? Muy teso uno llamar al cielo y que lo pongan con musiquita y uno con una urgencia. Y si quiere hablar con Jesús, marque 1. Si quiere hablar con Gabriel, marque 3. Si quiere hablar, bueno, no sé, ¿cierto? Muy difícil uno ahí con la musiquita que suene aleluya. Muy difícil, ¿cierto? No, hay un teléfono directo de emergencia para Dios. Los que no lo saben se los voy a dictar, por favor, y si eres creyente lo vas a copiar. Los incrédulos me mirarán con cara de papagayos. El teléfono donde Dios habla es el 266-3927. ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano los que lo sabían. 266-3927, sin indicativo. Sin ¿cómo se llama lo otro cuando zona, cierto, código postal o zona? No tiene tampoco, es directo. 266-3927, 2 testamentos, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Ahí Dios habla. ¿Cuántos lo aprendieron? ¿Cuál es el número telefónico de Dios? 266-3927. ¿2 por qué? Ajá, 66 ¿qué? 39 ¿qué? 27 de él. Ajá, ahí habla Dios, contundente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero enseñar o repasar otra cosa. Aunque hay Antiguo y Nuevo Testamento, podemos hacer la división, por decirlo así, de la Biblia, o podemos poner 3 secciones de la Biblia que nos pueden ayudar a entender de qué se trata la Biblia. Porque muchos le decían: no, pastor, yo llevo años en la iglesia, pero no entiendo la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Bueno, hermano, es la palabra de Dios. Pero llevo muchos años y no entiendo. Bueno, entonces cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento. Y acéptalo primero, entonces vas a entender. 3 episodios que marcan la Biblia para entenderla. El primer episodio está de Génesis 1 a Génesis 11. El segundo episodio de la Biblia está de Génesis 12 a Hechos capítulo 1. Y el tercer episodio está Hechos capítulo 2, Apocalipsis. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? 21. Esos son los 3 episodios. De nuevo, se los voy a repetir. El primer episodio, para entender toda la línea de la Biblia, está Génesis 1 a Génesis ¿qué? 11. El segundo episodio de la Biblia, donde vamos a entender muchas cosas, está de Génesis 12 a Hechos 1. Y el tercer episodio bíblico, donde nos ayuda a entender la Biblia, está en Hechos 2 a Apocalipsis 21. ¿Estamos claros hasta ahí? Génesis 1 a Génesis 11 son las naciones. Es toda la creación y donde Dios crea ¿qué? Las naciones. Porque en el capítulo 11 es donde la Torre de Babel, que se confundieron las lenguas y se dispersaron. Ahí nacen las naciones y los diferentes idiomas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces repitan conmigo: Génesis 1 a Génesis 11, las naciones. ¿Está claro? Ahora, de Génesis 12 a Hechos 1, una nación. Digan, Génesis 12 a Hechos 1, una nación. O sea, ahí toda la Biblia habla de una sola nación, el pueblo de Israel. Desde Génesis 12,
¿cierto? A Hechos 1 solo se habla de una nación, el pueblo de Israel. Pero de Hechos 2, Apocalipsis 21, 22, son 22 capítulos. Apocalipsis 22 son las naciones. Pero a través de la iglesia. Se lo repito de nuevo. Génesis 1 a Génesis 11. Génesis 12 a Hechos 1. Y ahora, Hechos 2, Apocalipsis 22. ¿Alcanzadas con quién? Con la iglesia. Realmente, pongámosle otro nombre al Hechos 22, a Apocalipsis 20, perdón, Hechos 2, Apocalipsis 22. Son la iglesia alcanzando las naciones. Ahí donde estás tú y donde estoy yo. Estamos en la iglesia. Después de la venida de Cristo, nos tocó una tarea y es alcanzar las naciones de la tierra para la gloria del Señor. Él nos dio una tarea, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cierto? A todas las naciones. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué les puse trabajar, esta tarea de aprender? Porque debemos entender que la Biblia hay que leerla toda. Y en toda la Biblia vamos a encontrar que Dios habla a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablar de una parte en el Antiguo Testamento, de un profeta, de un libro que ha marcado mi vida en estos días y que creo que estará marcando y marcará la vida de ustedes. Del profeta Jeremías. Abramos nuestra Biblia. Jeremías, capítulo 2. El versículo central va a ser 1, pero voy a mirar contexto después. Jeremías 2:13. Me lo pueden poner en la pantalla. Jeremías está después de qué libro? ¿Y antes de qué? ¿De qué? De Lamentaciones, que también es de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Me lo pusieron en la pantalla. Vamos a mirarlo primero en la otra versión, si son tan amables. Y dice, Jeremías 2:13, 13. Muy bien. Vamos a leerlo todos si alcanzan, porque la pantalla está un poco alta, pero dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Ponlo en la otra versión, por favor. Y ahí lo vamos a leer todos. Lástima, ahorita bajamos eso. Dos son los pecados que cometió mi pueblo. Van a leer todos a partir de ahí. 1, 2, 3. Me han a mí fuente y han cavado sus propias cisternas, ¿qué? Rotas que no, ¿qué? Retienen agua. Wow. Voy a volverlo, ahora lo voy a leer aquí. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu ternura, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en medio de nosotros. Te pido, por favor, que nos ayudes en esta mañana, Señor, a entender lo profundo de tu palabra, Señor, la que está revelada. Ilumínala, Señor, para que podamos, Señor, entender esa luz que tú dejas clara a través de ella, Señor, y poder seguir viviendo la vida que nos has encomendado en esta tierra hasta que vuelvas por nosotros. Gracias por cada persona que ha venido por primera vez, por cada persona que lleva tiempo viniendo, y pedimos por aquel que quizás está pensando no volver, Señor. Aquellos que están en casa, que no han podido venir, les bendecimos. Nos unimos a la oración de cada iglesia local de esta ciudad, de este departamento, y proclamamos, Señor, en este lugar y en nuestra Pereira y Risaralda, que solo hay un Dios verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien. Aquí en este texto, porque ya miramos que está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia, aunque podemos sacar aplicación para nosotros. Recuerde que de la iglesia se habla de Hechos 2, Apocalipsis
22, ¿cierto? Aquí se está hablando de un pueblo y desde el pueblo de Israel. ¿Y qué está haciendo el Señor? El Señor está haciendo una acusación de su pueblo o hacia su pueblo, una acusación, porque el pueblo estaba fallando en algo y constantemente fallaba en eso. ¿En qué? ¿En qué? Ayúdenme ustedes. ¿En qué? Que lo abandonaba. ¿Qué más? ¿Qué? Digan duro, tranquilos. Alguien dijo la palabra clave. ¿Quién dijo infidelidad? Todo el tiempo el Señor luchó con un pueblo, hablando del pueblo de Israel, que Dios ama, pero infiel. Y que Dios ama y el cual bendecimos, pero infiel. No por ser pueblo, dice por allá uno de los profetas, muy especial, que Dios lo escogió, solo porque le plació escogerlo y bendecirlo. Y tu tarea y mi tarea es bendecirlo. Pero Él es Dios no solo de Israel, el cual bendecimos, es Dios de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice en Apocalipsis, ¿cierto?, que habrá una multitud de todo pueblo y ¿qué? Y nación delante del Señor. O sea, Él es Dios de toda la creación. Pero aquí a este pueblo, Él le está, ¿cierto?, acusando de infidelidad. Un pueblo que siempre se quejaba, pero aquí se está quejando Dios de su pueblo. Vuelvo a leerlo, dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, ya lo tenemos claro, la acusación. Ya sabemos que el que está acusando es el Señor. Ya sabemos que es el Antiguo Testamento y está hablando del pueblo de Israel y Jerusalén, obviamente parte del pueblo. Pero ¿quién es el portavoz? Entonces miremos lo primero. El portavoz es Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, un profeta, ¿cierto? Hijo de Elías. Ahí, bueno, ahí los dejo en la tarea para que lo busquen, que creo que no lo van a hacer, pero bueno, por si acaso, o de pronto si algunos lo van a hacer. Jeremías fue conocido, bueno, Jeremías significa el Señor manda, y fue conocido como el profeta ¿qué? ¿El profeta qué? Llorón. ¿Por qué le decían el profeta llorón? Sí, no era realmente que él llorara tanto, ¿no? Porque realmente Jeremías fue un hombre muy osado en su época. Es porque él escribió el libro de las Lamentaciones, ¿cierto? Donde el lamento en su corazón por el pueblo, que es un lamento que viene también del corazón de Dios por su pueblo. Jeremías tuvo un escriba al que le hizo la mayor parte de del libro, se lo escribió. Jeremías lo dictó. Este escriba se llamaba Baruch, ¿cierto? Fue profeta hebreo, profeta llorón, ya dijimos. Soportó acusaciones, Jeremías, azotes y prisiones. Profetizó en tiempos de crisis un mensaje de amonestación, por lo cual se hizo un profeta antipopular, porque el que habla en nombre de Dios y habla fuerte será antipopular, será más popular en aquella época y quizás hoy en día el que habla cosas complacientes y amables para el pueblo. Ese lugar quizás se llene, pero de pronto no está escuchando siempre la voz de Dios, porque Dios también exhorta a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y él, por ser un hombre que tenía que amonestar a un pueblo infiel, no fue muy popular. Como Juan el Bautista. Ese es el típico ministerio antipopular. Juan el Bautista no era el hombre de ropa Armani, no era el hombre de muchos aviones, bueno, en esa época no existía, no era el hombre de comidas caras, como realmente hoy ahí tenemos esa lucha un poco, ¿no? A mí me gusta invitar personas para que prediquen la palabra, pero siempre que tengan un corazón para Dios, sencillo y no tenga tarifa. ¿Sí? Porque estoy hablando quizás del profeta de hoy en día, el popular, que puede tener un corazón donde Dios le puede usar por su don, pero quizás no esté haciendo las cosas con el amor que se requiere, y posiblemente podemos caer también nosotros en eso. Él era un hombre antipopular y fue comisionado por Dios para hablar, aunque él se resistió. En el capítulo 1 voy a leerles, Jeremías rápidamente, 1. Versículo 6 dice, bueno, versículo 4, y el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce antes de habernos formado en el vientre de nuestra mamá?
¿Cierto? Él ya sabía que tú y yo íbamos a nacer y Él nos envió a esta tierra. Y de millones de espermatozoides fuiste tú el que ganaste. Porque Dios tenía un plan contigo y conmigo. Amén. Y Dios vio, porque por allá en el Salmo 139 dice que sus ojos vieron nuestro embrión. Él vio ahí va Martica, tiqui, 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 tiqui. ¿Cierto? Ahí va Jorge, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí va John, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí va el pastor Juan, toco, toco, toco. Más gordo, entonces va. Pero Él nos vio, Él formó y dice: antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mire ese llamado. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: te aparté y te nombré desde antes de nacer mi profeta. O sea, la respuesta de él debe de ser amén. Y él contestó, versículo 6: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Y viene su justificación: soy demasiado joven. Y el Señor le contesta: no digas soy demasiado joven. Me contestó el Señor: porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente. Porque él dijo que era muy joven, porque le tenía ¿qué? Miedo a la gente. Por eso a algunos, cierto, les cuesta hablar del Señor, porque hay un temor. Yo la semana pasada les hablaba del riesgo de los hebreos de ser cristianos, por eso querían seguir siendo hebreos o volverse para atrás, porque el riesgo de decir que somos cristianos es grande. Y hoy en día sigue siendo. Y él dijo: no les tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mi palabra en tu boca. Amén. Ok, entonces Jeremías dice: Dios me llama, y se trata entonces de que él sea el portavoz en aquella época. Pero ya viene el capítulo 2, donde sacamos nosotros el texto donde el Señor está diciendo: dos males ha hecho mi pueblo contra mí, uno que me han abandonado y otro que han abierto sus cisternas, sus propias cisternas. Pero si tú miras todo el capítulo 2, es un capítulo muy teso, porque él utiliza, el profeta, en nombre de Dios, muchísimas figuras literarias para mostrar la infidelidad de su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Comencemos entonces, ¿cuáles figuras? Rápidamente. En el versículo 1 del capítulo 2, estamos mirando el contexto, dice: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos el mensaje a Jerusalén. Ve y anuncia. Dios, versículo 1 del 2, Dios lo llama a anunciar. Porque en aquella época el profeta hacía dos cosas. ¿Cuál era? La primera, ¿cuál es? La acabé de leer. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y la segunda cosa, ¿qué era? Denunciar. El hombre y la mujer de Dios de aquella época tenía que anunciar la grandeza de Dios, pero también denunciar el pecado del pueblo. Y eso nos cuesta a los que amamos a Dios, porque primera abuelita 3 dice: a veces tenemos rabo de paja. Entonces yo no puedo denunciar muy fuertes ciertos pecados porque yo los puedo tener. Pero estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo infiel, no estamos hablando de nosotros. Continuemos. Dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo. Ya esa palabra ahí me da durísimo. Dios está diciendo recuerdo, o sea, Dios tiene memoria, ¿cierto? Si tú vas por allá, Oseas 7, si me puedes poner Oseas 7:2. Vas a ver cómo Dios recuerda el pecado de su pueblo. Oseas 7:2, ¿me lo puedes colocar? Dice en la otra, esa versión: y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora lo rodearán sus obras, delante de mí están. Está diciendo el Señor: yo recuerdo muchas cosas, hasta su maldad. ¿Por qué Dios recuerda la maldad del pueblo? Porque no se arrepiente. Porque cuando alguien se arrepiente, Dios borra nuestras iniquidades, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era un pueblo que no se arrepentía. Era un pueblo que era infiel, era soberbio, era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que no le gustaba, aunque Dios había hecho cosas grandes, no le gustaba obedecer. Pero aquí no está recordando eso. Vuelvo al versículo 2 de Jeremías 2. Dice: recuerdo que ansiosa estabas, hablando a Jerusalén y al pueblo de Dios, por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías
aún a través de los lugares desolados. Las denuncias que está haciendo el Señor, y en las figuras literarias, aquí está hablando de una esposa que fue fiel pero que ahora es infiel. Dice: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme, preciosa Jerusalén, cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. Eras como esa esposa fiel, que no importara lo que viviera, ahí estabas amándome. Recuerdo que así eras, pero ahora eres como una esposa infiel. Versículo 3: estos son los días de Israel. Estaba consagrado al Señor, era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, sobre él cayó la calamidad. Yo os he hablado. Pero versículo 4 dice: escucha la palabra del Señor, pueblo de Jacob, toda la familia de Israel. Esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Encontraron algo en mí, y les recuerda algunas cosas, rindiendo culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. O sea, me cambiaron por nada. Está diciendo Dios: me cambiaron por nada. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, y una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni vive nadie? ¿Dónde está ese pueblo? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Versículo 8: los sacerdotes no preguntaron, después de llegar a la bendición, no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoran. Wow, lo primero él dice todo lo que ha pasado porque eres como una esposa infiel. La primera figura que el Señor está haciendo ahí con su pueblo Israel. Qué fuerte, ¿cierto? Versículo 9 dice: por tanto presentaré mi acusación en contra del pueblo, dice el Señor. Versículo 11 dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otro, aun cuando no son dioses en lo absoluto? Aunque las otras naciones tienen dioses y no los cambian, ustedes me han cambiado, le dice al pueblo de Israel. La primera figura es una esposa ¿qué? Infiel. Pero viene la segunda figura, que fue la que leímos, versículo 13. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener. La segunda figura que muestra el profeta de parte de Dios es la figura de constructores de cisternas rotas. Se levantó un pueblo que construía sus propias cisternas. Y ya vamos a hablar de eso rápidamente. Tercera figura, para no quedarme mucho ahí. Versículo 14 dice: porque Israel se ha convertido en esclavo, porque eso lo han llevado como botín. La tercera figura muestra al pueblo como un pueblo esclavo. La primera es como una esposa infiel, la segunda es como un constructor de cisternas rotas, el tercero la figura de un esclavo. La cuarta, versículo 21 dice: pero yo fui el que te planté al escoger una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en la vid corrupta y silvestre? Está diciendo: mi pueblo se parece ¿a qué? A una viña extraña. Al comienzo era una viña santa, pero ahora la viña es corrupta. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¿Cuántos me están copiando lo que estoy enseñando esta mañana? Pues profundo. Yo sé que para algunos es muy profundo, que están durmiendo. Muy bien. La quinta figura está en el versículo 22, dice: por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahí la figura de una persona sucia. Vuelvo y lo leo. Dice: por más jabón o lejía que te pongas, no podrás limpiarte. La quinta, esa es la quinta, perdón. La sexta, versículo 23 al 25, dice así: tú dices, esto no es cierto, no he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta. Otra versión dice una camella casquisuelta. Yo eso lo escuché a algunas abuelas. Dicen: está casquisuelta.
Eres como una camella, ¿qué? Dice ahí. Inquieta, buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje. Ay, Dios mío. Una asna, pero aquí dice una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contender de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. La otra figura que acabé de leer de la burra y del camello representa un animal rebelde. Ese rebelde que quiere aparearse con todos. ¿Cuántos han conocido alguna vez un macho? Que realmente un macho es un híbrido. Lo conocen como macho o el mulo macho. ¿Es hijo de qué? ¿El mulo es hijo de qué? ¿De caballo y qué? Y burro, ¿cierto? Y sale el mulo, y ese mulo, el macho, tiene una característica. Esos animales son muy briosos. En la finca había uno, hermano, voy a decirlo con mucho respeto porque tiene que ver con la figura, se le montaba a las vacas. O sea, lo que viera se le montaba. Aquí está hablando eso. Un animal así salvaje está hablando, es la otra figura literaria. La séptima, ya son 8 figuras, pero quiero centrarme en una para ir aterrizando el mensaje. La séptima, versículo 32 al 34, dice así: ¿se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como máquinas y tramas para ganarte a tus amantes. Hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Ahí podemos ver inclusive 2 figuras. Uno, el de la novia infiel. ¿Se ha olvidado una joven de sus joyas? Esconde una recién casada su vestido de bodas. Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Una novia ingrata. Y la otra, de un ladrón sorprendido, porque no lo sorprendiste robando tu casa. ¡Wow! ¡Qué cantidad de figuras tiene ese texto! Pero voy con la última figura. Está en el versículo 36 al 37. Primero, acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos, Egipto, te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperada serás llevada al destierro con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. La última figura es un pueblo prisionero. Voy a hacer el resumen. El capítulo 2, donde Dios está hablándole a un pueblo infiel a través del profeta Jeremías, él usa una serie de cosas que Dios le muestra, figuras literarias, para que el pueblo entienda cómo es de infiel. Es como como una esposa infiel, es como un constructor de cisternas rotas, es como la figura de un esclavo, es la viña extraña, es una persona sucia, la compara a un animal rebelde, la compara a una novia ingrata, la compara a un ladrón que es sorprendido y la compara con un pueblo prisionero. Todas esas figuras las tiene solo un capítulo, donde el Señor trata de hablar a su pueblo. Pero la más tesa para mí, si ustedes me permiten decir, es el versículo 13. Cuando dice que el pueblo lo ha abandonado. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí y ha cavado para sí cisternas. Es la acusación más dura que yo veo de todas esas. La compara con una esposa infiel, la compara con una camella casquisuelta, ¿cierto? Un animal salvaje, la compara con un ladrón sorprendido, la compara con esclavo a su pueblo. Pero aquí está comparándole a aquel cavador, ¿cierto? De cisternas rotas. Dice, mi pueblo me ha abandonado. ¿Qué es abandono? Es distanciamiento físico de una persona sobre otra en su cargo. Me gusta esta definición de abandono: inacción dolorosa o culposa de las obligaciones de una persona u otra a la legislación que exige, ¿cierto? Es cuando un padre abandona a su hijo, ¿cierto? Hay una legislación que exige el pago de manutención para esos niños. Cuando nosotros abandonamos a Dios, estamos dejando de cumplir con nuestra responsabilidad como pueblo con Él. Y es lo que Él está demandando. ¡Qué fuerte! Yo quisiera terminar el año hablando de amor,
Pero esto también es amor aquí, ¿cierto? Dios está hablando algo fuerte a su pueblo. Y creo que nos ayuda y nos sirve a aprender del pueblo de Israel. Vuelvo y digo, el cual bendecimos, pero el Señor permite que hayan tantos libros y capítulos desde Génesis 12 a Hechos 1 hablando de él. Abandonaron, me han abandonado. Comenzaste bien, pueblo. Porque Israel se ha convertido en un esclavo. Porque lo han llevado como botín. Me abandonaron. Y lo segundo, cavaron cisternas. Cavar es mover, es ahondar, es hacer un hoyo. ¿Para qué? Para abrir una cavidad. ¿Qué eran las cisternas? Cavidades subterráneas artificiales que se usaban para almacenar agua. Y ahí yo quiero hacer la pregunta aterrizando el mensaje. Pasémoslo a nuestra época. ¿Será que como iglesia nos hemos comportado infielmente con Dios? Es mi pregunta. Tú te responderás. ¿Cómo ha sido tu actitud frente a él? Ay, pastor, por más de que yo quiera, pues, la Biblia dice que así yo me sea infiel, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Es verdad, él permanece fiel a su palabra, no a nuestro pecado, no a nuestra rebeldía. Lo que Dios trataba de decirle al pueblo es: recuerda al Dios que te sacó de Egipto. Recuerda al Dios que te liberó y te restauró. El Dios que peleó por ti y abrió el mar rojo. Recuerda al Dios que te dio maná. El Dios que en el desierto, aunque fue seco y difícil, estuve contigo. Ahora me has abandonado. Y ahora estás cavando tus propias fuentes para alimentarte. Sería una pregunta mucho más potente como iglesia. Estamos terminando el 2016. ¿Cuáles son las cisternas que tú has cavado y qué aguas tú estás bebiendo, espiritual y emocionalmente hablando? ¿Recuerdas al principio cuando te enamoraste del Señor? Y ahora tus cisternas se llaman exceso de trabajo, quizás. Y bebes de tu trabajo, pero no te sacias. Y aunque más trabajas, más gastas, menos ganas en muchas ocasiones, pero no estás saciado. No tienes paz. Cuando llegas a casa, quizás las cisternas de otro, la fornicación y el adulterio, la inmoralidad sexual. Qué tan fácil en ese momento emocional y depresión es, lo digo por conocimiento de causa, porque conocí ese pecado en mi vida hace muchos años, poder prender un computador y deleitarte viendo algo que ensucia tu mente y tu corazón y que después te condena y que lo cierras, pero a los días vuelve y lo abres y empiezas a beber y a beber y a saciarte de la inmoralidad. ¿Cuántos están cavando cisternas llamadas vicios? Antes no los hacías, Dios te rescató de ellos, pero muchos están volviendo a sus vicios. Están otra vez cavando las cisternas de las drogas, del alcohol. ¿Qué tiene de malo? Había algo interesante que les comentaba a los del ayuno. Mi pastor me decía: voy a darle la predicación de santidad en 20 segundos, dijo él. ¿Saben por qué yo no he caído en adulterio? Y le doy gracias a Dios, dijo el pastor Andrés. Porque como pastores somos humanos y todo el tiempo estamos siendo tentados como cada uno de ustedes. Pero el pastor dijo: a mí no me gusta, voy a poner el ejemplo, dijo él, a mí no me gustan los abismos. Y como los abismos no me gustan, por eso no camino en las orillas de ellos. He terminado mi sermón. ¿Por qué no he adulterado? Algunos están caminando en la orilla todo el tiempo. Y esta época es una época de caminar más en la orilla de poder pecar. Esta época donde supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas de estas sillas vacías necesitan un abrazo y una oración? Pero ¿cuántos en sus vidas pudieron haber tomado la decisión de
cavar sus propias cisternas. Que Dios nos guarde eso. María Piedad, bienvenida. ¿Cuántos? ¿Qué más cisternas pudimos abrir? Algunos están bebiendo de su rencor. Yo hablaba de la amargura la semana pasada como atleta de Cristo, cómo podemos evitar los obstáculos o enfrentarlos, y algunos siguen bebiendo de su rencor y de su rencor y de su dolor y de su resentimiento. Bebe de Cristo, bebe del Señor, de su presencia. No, yo amo al Señor, yo le sirvo hasta que se me pasa por la mente esa persona. Uy, ojalá que pase la calle, lo estripe un tren, lo coja un carro y bueno. Tienen tanto resentimiento que la persona que lo ofendió está pasando un andén, está pasando la calle y se tropieza con el andén y se cae. Y la persona lo mira y no te vas a reír, no, pero siento un fresquito. ¿Cuántos están bebiendo del chisme y la crítica? La fuente que el Señor deja su palabra, pero están bebiendo de ¿qué dicen? ¿Cómo así? Yo creo que una de las cosas más nocivas y más dañinas en una iglesia son los chismosos. Yo conocí unos, les voy a decir cómo se llaman. Ay, sí, ¿no? A mí no me gusta el chisme, pero ¿cuáles son, pastor? Hay gente bebiendo por su sed de amor en otras fuentes, como aquella mujer samaritana que va a un pozo a sacar agua y se encuentra con Jesús, porque Jesús a propósito quiere presentársele a ella. Y le dice a la mujer, dame de beber. Y ella se sorprende. Este hombre, no, pues no me imagino a la samaritana con barba, bueno. Ay, me hablaste, sí. Pero si tú eres, vayan preparándome la cena, sí, para que esté. Bueno, vamos a ver un video y seguimos con la cena, pero vayan poniéndose ahí. Jesús, bueno, este hombre, tú que eres judío, me hablas a mí, sí. Y me dices, dame de beber, sí. Pero eso no, ya todos sabemos o conocemos algo de la historia. Pero Jesús le dice, no, es que yo quiero darte un agua que sacia, un agua que salta para vida eterna. Quiero saciarte. Ella le dije, ¿cómo me vas a decir a mí, la samaritana, que tú tienes un agua? Si yo vengo al pozo de Jacob, pozo que hombres cavaron, y esta agua calma la sed. Y Jesús le dijo, calma la sed por un tiempo, pero el que beba de mí, de su interior correrá en ríos de agua viva. Jamás volverán a tener sed, dice el Señor. Porque él se da cuenta que esta mujer realmente su sed no era de agua, era de amantes. Porque le preguntó, llámame tu marido. Y ella le dice, ay, Señor, ups, no tengo. Y ella seguro vio en Jesús el séptimo, ¿sí o no? Dijo, este sí va a ser. ¿Se imaginan la samaritana? Toda gatúbela. Na, 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 na. No, ella no le hizo eso porque el Señor no le ha permitido, pero ya yo creo que lo pensó. Llama a tu marido, le dijo. Ella, no tengo. Le dijo, bien me has dicho, no tienes, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Mi querida samaritana, le estaba diciendo él, tu sed no es de agua, tu sed es de amor, y la estás buscando en lugares equivocados. Cavaste tus propias cisternas que te han manoseado, que te han aporreado, que te han valorado por una moneda, pero no valoran tu vida ni tu corazón. Esa mujer se derritió ante esa propuesta maravillosa del Rey de Gloria. ¿Cuáles son las fuentes que tú estás bebiendo? Juan 4:14, en la samaritana dijo, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna, dijo Jesús. Querida iglesia,
Mi pregunta es, ¿cómo están tus niveles de fidelidad con Dios? ¿Será que lo estamos abandonando? ¿Será que muchos con el tiempo, hablando espiritualmente y emocionalmente y aún físicamente, están fabricando sus propias cisternas que no te sacian? El Señor nos ayude. Quiero ver un video. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? 2016 está en nuestro calendario occidental acabando. Pero esta historia del pueblo de Israel en el libro de Jeremías me confrontó muchísimo. Abandonaron y cavaron sus cisternas. Es una buena reflexión en esta mañana, yo creo, para pensar. Y si tú te has identificado un poco, puedes volver a Él.
Unos vinieron hoy por primera vez y apenas están escuchando este mensaje. Pero creo que muchos necesitábamos escuchar el mensaje. Volver. Cuando abandono, debo volver y permanecer, beber de Él. Yo estoy seguro que volverá la pasión que tú anhelas. Esa que tú dices, no la tengo. Esa pasión que tú no sientes, volverá, conectándote a la fuente de vida eterna y bebiendo de Él. No más de tus fuentes, no más de tus pecados, no más de tus pensamientos, no más de tus rabias y sentimientos. Ahora tomado de la mano de Él, confiando a pesar de que Él va delante de ti y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Voy a pedir la cena. Es un buen momento para cenar, pero pensar. Cierra tus párpados ahí donde estás. Pregunta específica, tú lo sabes. ¿Qué fuentes vienes bebiendo hace días, meses o años que te han venido desconectando de Dios, de su propósito? Y habla con Dios. Medita. Medita. Entrega. Renuncia. Restáurate. Él dijo: y de tu interior correrán ríos de agua viva. Él dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Tú quieres que se restaure tu identidad, tu salud, quizás, tu familia. Primero tú, restáurate con Él. Vuélvete a conectar. Porque Él no dice que nos ha abandonado. Él no nos ha abandonado. Él no te ha abandonado. Nosotros lo hemos abandonado a Él. Señor, te damos gracias en esta mañana. Es un año que termina, donde la historia de tu pueblo, Israel, nos queda como desafío, porque nuestro corazón no es diferente. Somos igual humanos. Pero hay una oportunidad siempre, gracias a la cruz y a la redención en Cristo. Pero la decisión, Señor, es nuestra, de volver a ti y de beber de ti, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias porque muchos en este momento están tomando decisiones correctas, no incorrectas. No incorrectas. Es mentira cuando el enemigo quiere decirte: no, es que no, ya tú no puedes, mejor vete. No, puedes. Tú lo puedes con Dios. Tú lo puedes con Él. Solo dile: Señor, ayúdame a volver al propósito, a volver a ese fuego, a esa pasión, a ese amor por ti. A entender que primero hay que buscar tu reino y el resto vendrá por añadidura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra: pues yo les transmito lo que recibí del Señor. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y, dando gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse, y asimismo, antes de comer el pan y beber de la copa, examinarse, dice el Señor. Señor, queremos vivir para ti. Tú eres un Dios de amor y de alegría, pero sabemos que muchas cosas que estamos viviendo han sido por nuestras elecciones incorrectas. Hemos elegido incorrectamente.
decisiones incorrectas, Señor. Hoy elegimos por ti de nuevo. Hoy elegimos por tu palabra, por tu voz. Hoy elegimos por tu Espíritu Santo. Hoy elegimos por la obra de la cruz. Hoy elegimos por tu amor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si tú vas a participar de la cena, ellos van a pasar a repartirla mientras le adoramos. Y los que no pueden tomar su asiento, no les juzgaremos. Cada uno sabe por qué. Pueden pasar. En ti encontré mi salvación. Y si quieres adorarle, es un momento para adorarle a Él. Quiero siempre concéntrate en Él. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Adórale. Esa fuente de vida vive por siempre. El Padre eterno, el Dios de las luces, tu Padre y mi Padre. Dios de mi corazón. Es un momento de adorar. No pidas que otros cambien, tú. Encontré mi adórale. salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Díselo. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres bueno, incomparable Señor, Dios mi Señor, te damos gracias por este momento. Dios, yo sé que has hablado a nuestras vidas y salimos con esa conciencia. No permitas que volvamos a caminar en el límite, Señor, en la orilla, sino aferrados a ti como nuestro Señor y Salvador.
Hoy esta cena la tomamos, Señor, en acción de gracias. Bendecimos el pan que representa el cuerpo que fue entregado en la cruz. Bendecimos la copa que representa tu sangre derramada por nosotros. Y recordamos que volverás y que tienes cuidado de nosotros y que nunca nos abandonarás. Gracias, Señor, porque la historia de nuestras vidas no se ha terminado. Todavía tú la sigues escribiendo. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por permitirnos volver y estar, Señor, contigo siempre. Te amamos y te bendecimos. Vamos a participar de la cena. Nuestro Dios, ¿cuántos lo aman? ¿Cuántos perciben de su amor y su presencia en este lugar? Él nos habla fuerte pero tan amoroso que nos hace correr a sus brazos de nuevo. Amén.